Gracias. Cuando hablamos de focalizarnos, cuando hablamos de encontrar un objetivo, de saber dónde está el objetivo, y cuando hablamos de alcanzar nuestras metas, tenemos que entender que tenemos que aprender a mirar lo que todos miran y ver lo que nadie ve. La mayoría de las enseñanzas están ahí. Vosotros tenéis libros, tenéis profesores, tenéis canales de YouTube, tenéis un montón de conocimiento a vuestro alcance y no siempre lo utilizamos. Yo hoy os voy a contar la historia de un barco que se llama el Vasa. ¿Alguien conoce la historia del Vasa? ¿Quién no conoce la historia del Vasa? ¡Qué bien! Bueno, pues hoy os voy a contar la historia de un barco. Mirad, en el siglo XVII, concretamente en 1628, Adolfo Gustavo II era el rey de Suecia, del Imperio Sueco. Ya sabéis, los vikingos no desaparecieron, los vikingos se fueron transformando en reinos, y uno de sus reyes fue Gustavo Adolfo II, que en un momento determinado se dio cuenta que sus barcos podían suministrar muchos alimentos a las tropas del norte, y él estaba en guerra en ese momento con un reino que se llamaba el Reino de las Dos Repúblicas, que es Polonia, básicamente. Y a él se le ocurrió algo apasionante, increíble. Tened en cuenta, siglo XVII, estamos hablando cuando Gran Bretaña, Francia, España, tenían una potencia militar impresionante, y a él se le ocurre una idea sencilla: voy a dominar los mares del norte, como si fuese fácil. Y para ello voy a construir el barco de guerra más innovador y sofisticado de la historia. Así que se puso a ello y empezó a construir el Vasa, concretamente la flota del Vasa. Eran 4 barcos, en los cuales el Vasa era el más grande, pero tenía un hermano pequeñito y otros 2 que le servían de apoyo. Lo que pretendía era dominar el norte. Esto más o menos es un mapa de la época, y para que os hagáis una idea, si os dais cuenta, en la parte superior, donde está Suecia, el que no sepa dónde está Suecia, no es la parte de abajo, es la parte de arriba. ¿Ven? De allí salió Ikea, Ericsson, Nokia y un montón de marcas más. Bien, pues toda esa parte lo que hacía era suministrar alimento y tropas a las guerras de Europa, que como sabéis en el siglo XVII todos los países prácticamente estaban pegándose con todos los países. Bien, ¿qué podemos aprender del Vasa? Yo quiero que os quedéis con las 4 letras del Vasa y aprendamos 4 conceptos esenciales, 4 elementos que nos van a venir muy bien para recordar cómo focalizar y cómo aprender a crear un proyecto, porque al final lo que hizo Gustavo Adolfo II fue tener un proyecto, tener una meta y poner foco para conseguirla. Lo primero de todo es que necesitamos tener una visión, tenemos que saber hacia dónde vamos. La visión es nuestra brújula, es qué camino tenemos. Si no sabéis hacia dónde vais, cualquier sitio al que lleguéis os va a servir. Mirad, la mayoría de la gente cuando te dice, oye, pero es que no sé quién consigue algo, y es que yo sigo en la misma posición, es que no sé quién le han dado un cargo, y yo sigo en la misma posición. Normalmente utilizamos un término despectivo, que es que esa persona es muy estratega. Cuando decimos eso de alguien, lo decimos de una manera despectiva. Ten cuidado que es muy estratega. ¿Sí o no? Sí. Gracias. Y sin embargo, ser estratega no tiene por qué ser malo. Ser estratega es pensar en qué quieres conseguir y trazar un plan para conseguirlo. Ya está. Y sin embargo, lo tiramos como algo negativo. Es como ambición. Cuando decimos, es que no sé quién es muy ambicioso, lo vemos como algo negativo. Y la ambición no es malo, la codicia es mala, la avaricia es mala, pero la ambición no es mala. La ambición es desear tener algo mejor de lo que tengo ahora mismo. Eso es ser ambicioso. Ser estratega le pasa lo mismo. Ser estratega es saber qué quiero y hacer lo posible por conseguirlo. Y para saber qué quiero necesito esa visión, necesito saber hacia dónde voy y cómo voy a conseguirlo. Algo importante cuando hablamos de la visión es entender el por qué la visión es importante. Mirad, hay un estudio que habla de 2 universidades, una canadiense, en este caso, y otra americana, que hablan de que el seguimiento que hicieron a 6.000 personas durante 14 años, es decir, estamos hablando de un estudio que duró 14 años y durante 6.000 personas,
Las personas que tenían un objetivo, las personas que tenían un propósito y se rodeaban de personas para conseguir ese propósito, vivían 3,5 años más de media. Las personas que tienen un propósito viven 3 años y medio más. ¿Qué podríais hacer en 3 años y medio más? Pensadlo a día de hoy. Hoy estáis empezando, día cero. Y a partir de hoy, dentro de 3 años y medio, ¿qué podéis haber conseguido? Yo os lo digo honestamente, yo hace 3 años y medio, ahora tengo 12 libros publicados, hace 3 años y medio tenía 9. ¿Estaban bien? Sí, claro, pero no era el mismo. Hace 3 años y medio en Latinoamérica me conocían, pero no era la persona que soy ahora. Hace 3 años y medio yo creía que podía conseguir un tipo de cosas a nivel profesional. A día de hoy han cambiado mis valores completamente. Para mí ahora no es tan importante el reconocimiento, el mérito, no, me vale más la conversación. Y eso, lógicamente, dicen que es la edad, pero también es la evolución de lo que vamos viviendo. 3 años y medio te cambian la vida, y 3 años y medio más de vida para disfrutar, para reír, para conseguir lo que sea, pero sobre todo, para disfrutar lo que habéis alcanzado. Así que lo primero de todo tenemos que entender que tenemos que tener una visión, y lo segundo, la A de Basa, es una palabra que es castellana, aunque parezca que no, que se llama acmé. Acné es los granos, ¿vale? Acmé con M, acmé significa la cima, el punto cumbre, el momento idóneo. Acmé. ¿La conocíais la palabra? Sí. Acmé es el momento idóneo. Es ese momento en el que sabemos que tenemos que hacer las cosas. Gustavo Adolfo II dijo, visión, quiero tener el mejor barco de guerra de la historia. Y su acmé fue, ¿cuándo voy a tenerlo? En 1628, que es el momento en el que Polonia está sufriendo en la guerra con el suministro que yo estoy dando de 30.000 soldados, ellos están débiles, los espías españoles y británicos están en mi corona, y en ese momento voy a sacar un buque de guerra tan poderoso que todos los espías lo que hagan sea distribuir en el resto de Europa que los mares son míos. Él buscó su acmé. Tenéis que buscar vosotros y vosotras vuestro acmé. ¿Cuál es vuestro momento idóneo? El momento en el que de verdad vais a lanzar vuestro objetivo. Porque no es lo mismo decir que vais a empezar hoy que mañana. No es lo mismo decir que vais a empezar un reto el 1 de enero que el 8 de enero. Por ejemplo, ¿sabéis que el 92% de la gente abandona sus propósitos de año nuevo? El 92%. ¿Y por qué? Porque los ponemos por compromiso. Año nuevo, venga, pues voy a hacer dieta, voy a aprender inglés y voy a hacer no sé qué. Llega el 1 de enero y dices, hombre, dieta el 1 de enero, empezamos el 7 después de Reyes. Llega después de Reyes y como tu cuerpo necesita ese chute de azúcar extra que le has estado dando todo el tiempo, es imposible empezar el 7 de enero. Y si empiezas el 7, lo dejas el 8. ¿Alguien ha vivido esto alguna vez? Porque yo sí. De hecho, si alguien ve vídeos míos en YouTube, yo parece que me había comido a mí mismo, ¿vale? La gente que me conoce de aquí sabe que he perdido 17 kilos el último año y realmente mi lucha contra el azúcar ha sido brutal. Bueno, no. Gracias, pero bueno, esto ya sabéis que es intentar cerrar el pico y hacer un poco más de ejercicio. Pero es importante, para mí era un reto importante, y no lo conseguía. ¿Por qué? Porque nunca había puesto un acmé, un punto clave. Así que yo hice una cosa, trazar una línea roja. Yo publiqué mi libro Haz que suceda, que salió en septiembre del año pasado, y en mi libro, pesando yo todavía 94 kilos, puse: os voy a contar cómo perdí 15 kilos. Y yo no los había perdido. El libro se terminó de publicar, se terminó de escribir en verano y salía en septiembre. Yo tenía desde marzo hasta septiembre para perder 15 kilos, porque ya lo había publicado en mi libro. Y me jugaba mi credibilidad y mi profesionalidad a que cualquier persona que viese el libro dijese: ¿pero qué 15 kilos vas a perder tú, piltrafilla? Si estás gordo como un tordo. Tracé un acmé, tracé una línea que yo no podía superar. ¿Lo veis? Tenéis que hacer lo mismo. Cuando pongáis un foco, trazar un acmé, trazar una línea que digáis: si paso esta línea, me estoy fallando a mí mismo, estoy fallando a mi profesionalidad, estoy fallando lo que sea. Trazar esa línea, porque si no tracéis esa línea, el problema es que al final no lo vais a hacer.
Los objetivos de Año Nuevo, como no se los contáis a nadie, o se los contáis a vuestra pareja, pero en el fondo no contáis para qué lo queréis, los dejáis. La mayoría de los objetivos que os traéis en el día a día, no ponéis foco, ¿por qué? Porque no hay daño, no hay línea de cruzar. Así que, chicos, la segunda palabra, el acmé. La tercera palabra, con ese sobreviento. Sobreviento, que es un término marítimo, habla de un golpe de viento inesperado. Un golpe de viento inesperado. Gustavo Adolfo II lo que dijo fue, cuidado, estamos construyendo este barco, pero se puede quedar pequeño, porque claro, como tenemos tantos espías, lo que vamos a hacer es decir que el barco va a tener solo un puente de cañones, que era lo normal en esa época, y yo a este barco le voy a poner 3 puentes de cañones. ¿Vale? Yo he dicho que va a tener una eslora de 45 metros y este barco va a tener una eslora de 69 metros. Va a ser el barco de guerra más grande de la historia. Yo he dicho que va a tener una capacidad de 140 soldados y va a tener una capacidad de 300 soldados y 145 marineros. Porque él lo que hacía era prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Cuando hablamos de un sobreviento es hablar y planear todos los contextos posibles que pueden ser contrarios a mi objetivo. Todo lo que puede hacerme daño. Eso es un sobreviento. Prepararme para todo aquello que me puede hacer daño, que me puede interrumpir en mi proceso. Por ejemplo, cuando yo perdí el peso, lo que hice fue llamar a mi familia y decirles, oye mamá, me encanta tu cocido, pero si quieres que yo coma ese cocido, necesito que no tenga patata, que no tenga cerdo, y por favor no compres ese pan tan rico que me encanta, porque como vaya a tu casa y haya eso, me lo voy a comer. Pedí ayuda para esos sobrevientos en los que yo consideraba que no iba a valer yo solo. La cuarta palabra, agibilibus. Esto no es un truco de Harry Potter. Agibilibus es una palabra del castellano también, como todas las anteriores, agibilibus, y es la capacidad que tenemos de buscarnos la vida. Una persona agibilibus es una capacidad, o sea, es una persona que tiene la capacidad de buscarse la vida. Es decir, de que cuando todo esté en contra, nosotros encontremos el camino, de que cuando todo esté en contra, nosotros encontremos la solución, el cómo voy a hacerlo. Y así, con estos 4 elementos, Gustavo Adolfo II dio la bienvenida al Vasa, el barco de guerra más potente de la historia. Fijaos, os voy a contar algunos datos del Vasa. 1.275 metros cuadrados de vela. Pensad que lo normal en esa época eran unos 700 metros cuadrados de vela, 1.275. Esto lo que garantizaba era que el barco pudiese navegar más rápido que la mayoría de las goletas pequeñas. 300 soldados. 300 soldados eran un pequeño ejército dentro de ese barco. 732 esculturas adornaban todo el contorno del barco. ¿Para qué? Para dar una fiereza a ese barco, que cualquier otro barco que se lo encontrase, cualquier puerto al que llegasen, viesen la grandeza del imperio sueco. Y por último, lógicamente, lo más destacable de este barco es 62 cañones. Para que os hagáis una idea, lo normal en esa época era tener 24 cañones. Y este puso 62. Se le ocurrieron cosas súper locas. Puso 3 filas de cañones, pero lo más sorprendente es que puso en la fila de arriba, puso cañones delante y detrás, que a nadie se le había ocurrido. Hasta la época, poner cañones en la parte de proa y en la de popa. Si habéis visto alguna película de barcos, sabéis que durante mucho tiempo se pasa un barco persiguiendo a otro. Y lo que esperaban era ponerse de lado para empezar a bombardearse. Si no, esto lo hemos visto en un montón de películas. Y a este hombre se le ocurrió, oye, ¿y si voy detrás y pongo cañones delante y le voy zumbando? Oye, ¿y si me van siguiendo, pongo cañones detrás y le voy zumbando? Claro, me dejan de seguir, seguro. ¿Puedo seguir a otro? Seguro. Bien, pues este señor fue el primero que lo hizo. Así que con ese barco, el barco navega 1 kilómetro desde el astillero hasta el puerto de Estocolmo, y allí se reúne Gustavo Adolfo II, todos los generales y todo su ejército para ver el barco más grandioso que se había construido nunca. Un barco poderoso, un barco que esperaba, lo que consiguió, que todos los espías se cagaran en los pantalones al verlo. De hecho, el barco, según se posicionó en el puerto, a 100 metros, 200 metros, pegó un cañonazo para demostrar la fiereza militar que tenía el barco. Y la verdad es que lo consiguió. Todo el mundo allí se quedó loco, entre ellos el propio rey.
porque el dato que más daño hace cuando se habla de la historia del Vasa es que el Vasa solo navegó 1 kilómetro. Después de esos cañonazos, el Vasa se empezó a ir hacia un lado. De repente allí el rey estaba diciendo, esto no funciona, esto no va, aquí está fallando algo, y sí, unos 13 minutos después, el barco se había hundido. El barco de guerra más poderoso de la historia estaba en el fondo del puerto de Estocolmo. Claro, pero entonces dices, oye Rubén, ¿por qué me estás contando esta historia del barco si el barco se hunde? Porque os voy a contar por qué falló el rey Gustavo Adolfo II y los creadores de este barco. Os he dicho esos 4 elementos que eran los más importantes para tenerlos. Mirad, ¿por qué falló la visión? La visión del rey falló porque básicamente lo que hicieron fue creer que ese barco podía conseguirlo todo, y metieron todo el dinero en un único barco. Así que lo que hicieron era meterle un sobrepeso a un barco inicial, porque estaba construido inicialmente, os lo he dicho, para llevar materiales y no tanto soldados, y lo que hicieron fue meterle más cañones y más peso del que debían. El segundo, el ACME, buscar el momento idóneo. Bueno, pues buscaron el momento idóneo, pero no calcularon que el día que presentaron el Vasa había una tormenta. Y vino un golpe de aire, y como tenía 1.275 metros cuadrados de vela, esa vela tan maravillosa lo que convirtió el barco es en una cometa. ¿Vale? Pero además de eso, el sobreviento, es verdad que ellos habían calculado muchas posibles dificultades, pero a nadie se le había ocurrido algo esencial, y es que los cañones tienen retroceso. Y como tienen retroceso, los cañones tienen que ir anclados al suelo. Porque si no, cuando estallaron todos los cañones de un lado, el retroceso hizo que se fueran los cañones hacia el otro lado y el peso volcó el barco. Y por último, no supieron sobreponerse. El capitán del barco se dio cuenta que el barco tocaba con el agua, así que lo que dijo es: quitad la mitad del lastre del barco para conseguir más flotabilidad, cuando realmente lo que tendría que haber conseguido y haber dicho es: este barco no puede navegar hoy. No se atrevió a decirle que no al rey. Por no atreverse a decirle que no al rey, acabó muerto, igualmente, y el barco acabó hundido. Así que es importante, chicos y chicas, tenemos que pensar en la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para ver si tengo la visión bien definida, si es el momento adecuado y he trazado la línea temporal adecuada, si estoy teniendo en cuenta todos los impedimentos y, sobre todo, si soy capaz de salir adelante, pero sobre todo, si veo que algo no está funcionando, ser capaz de decir por qué no está funcionando y ponerle solución. Durante 300 años, Suecia vivió con decepción, pero además también con cierta humillación cada vez que se hablaba del Vasa. Para que os hagáis una idea, estaba prohibido escribir sobre el Vasa en los libros de historia. El Vasa fue borrado de la historia. Y si os habéis dado cuenta, encima de la A de Vasa hay una pequeña O. ¿La veis? Sí. Bueno, no se escribe así Vasa. Esa O se la he puesto yo, porque hay una pequeña historia del Vasa que me encanta. Durante 300 años nadie podía hablar del Vasa. De hecho, es más, desapareció de los libros de historia y apareció gracias a que los espías españoles, británicos y franceses sí que habían escrito sobre el barco. Entonces, claro, ya se sabía dónde estaba el barco, estaba en el fondo. 300 años después reflotan el barco y se encuentran un barco impresionante, muy bien conservado, y lo convierten en museo. Esa pequeña O de encima que nos recuerda el Vasa es la O de oportunidad. Aprovechemos cada oportunidad. ¿Por qué? Porque este barco lo reflotaron, lo convirtieron en museo, a día de hoy es el museo más rentable de todo Suecia, la gente va solo a ver este barco, y algo que me encanta, ¿habéis visto la película Piratas del Caribe? Sí. ¿Sabéis el holandés errante? ¿Os suena el holandés errante? Bien, pues el Vasa es el holandés errante. Cada vez que Disney utiliza el holandés errante, tiene que pagar derechos de autor a la corona de Suecia. Es decir, lo que fue un fracaso en su día, lo que fue algo que era una humillación nacional, lo han convertido a día de hoy en algo de lo que sentirse orgullosos, en algo que muestran y en algo que sigue siendo a día de hoy el barco más imponente de la historia. Por eso es el barco de Piratas del Caribe. Chicos, chicas, por mi parte, nada más. Esta es la historia del Vasa. Espero que os haya gustado y espero que tengáis foco y determinación. Chicos, muchísimas gracias.